Muy buenos días, señores periodistas. Siempre bienvenidos a esta su casa, la Fiscalía General de la Nación. Antes de iniciar con el caso concreto, tenemos que ratificar nuevamente. El doctor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, y la suscrita como Vicefiscal General de la Nación, somos defensores de los derechos humanos. Somos defensores de las víctimas. Somos su representante en cada uno de los espacios, bien sea de investigación o bien sea ante los jueces. Somos respetuosos de la aplicación de la ley. Somos respetuosos de la autonomía y la independencia. Autonomía e independencia que aplica cada uno de los fiscales frente al juez de control de garantías y frente a los jueces de conocimiento. Esto es muy importante, porque la autonomía y la independencia no son solamente dos palabras, es el ejercicio legítimo de la acción penal para resolver casos en Colombia. Frente a este tema que hoy nos convoca, necesariamente tengo que hacer alusión al artículo 251 constitucional, numeral sexto. Suministrar información al gobierno sobre investigaciones que se estén adelantando cuando sean necesarias para la preservación del orden público. Frente a este tema, ya la Corte Constitucional, y se lo han escuchado al doctor Francisco Barbosa, nuestro fiscal general, que debe estar dentro de unos marcos constitucionales que respetamos, que es la reserva de la investigación, que tiene que ver con la autonomía y la independencia, que la solicitud es por canales institucionales, y cuando hablamos del orden público, este se debe referir a temas específicos en el territorio colombiano. Dicho esto, tengo que indicarles que esta rueda de prensa está en el marco del interés general y no de una petición que se haya hecho por no canales institucionales. Sin embargo, cuando hablamos de suministrar información, nosotros, Fiscalía General de la Nación, y por, obviamente, aplicación de las normas constitucionales y de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, hemos suministrado en todas las dependencias que así nos lo han requerido la información necesaria. Una de esas se ve reflejada en los resultados que por hoy, el ministro de Defensa está exponiendo a los colombianos. Cuando hablamos de allanamientos, es porque un fiscal de la Fiscalía General de la Nación ha ordenado, basado en la aplicación de la ley, la irrupción del domicilio de personas con justificación. 2. Las capturas que se han hecho y que son por orden judicial es porque hemos acudido al juez y el juez, luego de valorar las pruebas, ha decidido expedir la orden de captura, la cual, para poderla hacer efectiva, gobierno y fiscalía se sientan en las distintas mesas para suministrar la información que requiere el gobierno para la efectividad de sus funciones. Por eso es importante decirlo en este escenario. Suministrar información es al gobierno, que son todas sus dependencias. Con relación al señor presidente, todas las semanas enviamos un pequeño resumen de los homicidios perpetrados en Colombia, frente a 3 ejes temáticos priorizados por la Fiscalía.
feminicidio, homicidio rural con homicidio urbano, el porcentaje de esclarecimiento y, por supuesto, dos tipos penales que también nos tienen a nosotros muy preocupados: extorsión y en lo que tiene que ver con desplazamiento forzado. Son temas de insumo para que puedan hacer lo que en orden público se refiere. Claro, nosotros solamente podemos hablar a la luz de las pruebas recopiladas dentro de los procesos penales. Haciendo esas claridades, quiero ahora sí referirme a todos ustedes y, por supuesto, a todos los colombianos frente al caso concreto. Bueno, señores, como quiera que debo respetar la reserva, tengo que decir que después de esta primera evaluación que se hizo al caso, es falso que dentro de la investigación se hayan producido 200 asesinatos. No es cierto. Y voy a respaldar la hipótesis que en este momento la Fiscalía le está diciendo a todos los colombianos con la siguiente información. La investigación efectivamente nace en el 2008 por una fuente no formal. ¿Qué quiere decir una fuente no formal? Que no declara la información para que se pueda señalar responsables, sino que entrega información para orientar la investigación. ¿Qué investigación fue la que se inició? La de unas personas que estaban dedicadas a la extorsión. Se inicia la investigación con la práctica que es usual cuando estamos frente a una organización al margen de la ley: intervenir celulares bajo la óptica de la legalidad. 2008 se comienza a interceptar unos abonados celulares. Para interceptar el abonado celular se requiere colocar a un analista. ¿Qué es un analista? Quien debe escuchar cada una de las comunicaciones para entregar la información al investigador que llamamos nosotros gerente de caso, que es el que está en la calle para que corrobore cualquier información que salga de las interceptaciones. Por eso las interceptaciones tienen una calidad probatoria que debe demostrar con corroboración del investigador de calle el territorio, la temporalidad, los hechos concretos y, cuando me refiero a homicidios, el cuerpo, máxime que estamos en una escucha en tiempo real. Desde 2008 a 2010 se designó el analista de escucha, 2 analistas de escucha, pero finalmente el que más tuvo actividad de escucha fue al que hoy presentó los informes que, por supuesto, se los explicaré frente a lo que quiere decir un informe de policía judicial. Recordemos, los hechos suscitados son de 2008 a 2010. La última interceptación que se canceló y se descolgó del centro donde se intercepta fue el 5 de marzo de 2010. Quiero ser muy precisa en esto. Cuando las investigaciones penales se inician, deben ser sobre temporalidades ciertas. Recuerde que la Fiscalía lo que presenta son pruebas ante los jueces. Estoy hablando de 2008 a 2010, las intervenciones de las comunicaciones de quienes en su momento un fiscal tuvo
cumplió los requisitos para la intervención. Si se dan cuenta en la diapositiva, de 2010 a 2020 no hubo una sola interceptación en Colombia sobre ese caso en concreto. ¿Qué quiere decir ello? Que la información única que puedo yo analizar de qué eran los modus operandi y cuál era la circunstancia de la vinculación de los infractores era con las comunicaciones y con la información 2008-2010. Recuerde, en Colombia, las fuentes informales no son prueba, porque no hay nadie que testifique con nombre, cédula o un hecho concreto. Son orientativas y a la Fiscalía le corresponde probar. En el 2020, el mismo investigador, analista de las comunicaciones, se acerca al doctor Daniel Hernández, fiscal de la Fiscalía General de la Nación, indicándole dos cosas. La primera, que dentro de la investigación había suficiencia probatoria contra una organización criminal. Y dos, que los 5 fiscales antecesores no habían tomado decisiones con las pruebas que él creía que tenía dentro del proceso. Quiero ser clara, el mismo analista, y eso tiene una connotación en el proceso penal fundamental. Atendiendo la solicitud del investigador, se varió la asignación al fiscal Daniel. Cuando somos fiscales de un caso concreto, yo debo analizar integralmente lo que tengo en la carpeta. Primer acto que siempre hacen los fiscales: reescúcheme las líneas interceptadas. La reescucha es coger y volverse nuevamente a los audios y empezar a escuchar qué hay dentro de los audios que podamos corroborar en ese momento en la calle como cierto. Recuerden, para el momento ya habían pasado 10 años. La pregunta que sí nos estamos haciendo: ¿cuál era el direccionamiento estratégico de los fiscales generales, de los directores de cuerpo técnico, para que en su momento, 2008-2010, lideraran con suficiencia la actividad investigativa? Al reescuchar, el mismo investigador presenta el primer informe indicando que hay unos ID. ¿Qué es un ID? Son las comunicaciones supuestamente relevantes. Si yo hago una comunicación hoy, a alguno de ustedes, y les digo, ¿cómo le salió la vuelta? La gran pregunta que es, ¿cuál vuelta? En el día, la hora y el espacio debo corroborar cuál es la connotación de mi información al otro. Por eso es importante la corroboración en el campo y en el tiempo en que se intercepten los abonados celulares y que se capten las comunicaciones. Al solicitarle al investigador, que fue el 7 de enero de 2021, que se reescuchara y corroborara la información de delitos. Y es ahí donde uno debe colocar toda la apreciación. Las comunicaciones por sí solas no pueden entrar a un proceso penal.
si no le doy la connotación de lo que existe en el territorio. El 25 de agosto de 2021, el investigador que solicitó la variación y que había escuchado varias de las comunicaciones y había reescuchado, solicitó su traslado a otra dependencia por situaciones personales de él o de ella, porque no me voy a referir al nombre del investigador ni de la investigadora. A partir del 25 de agosto se surtió un tema que era enviarle al fiscal de conocimiento, es decir, a Daniel, unos chats donde decía y reportaba el homicidio de varias personas, que al ser revisados son 21. Pero ojo con lo que les voy a decir, jóvenes y señores periodistas. De la temporalidad de 20 y 21, no de 2008-2010. Lo que quiere decir es que yo con esos nombres o con esas víctimas, yo no los puedo devolver en el tiempo, sino debo hacer una investigación juiciosa en el momento en que a mí me reportan una víctima. Y más adelante les daré los resultados, porque sí tenemos más del 50% esclarecido, o como diríamos en la fiscalía, resueltos. Una vez él manda todo esto, nuevamente se le dice, hombre investigador, pero ¿qué tiene que ver estos homicidios con el caso que usted adelantaba? Que ya no es el investigador del caso, ni el que escucha las comunicaciones. Indicó que la fuente decía que esos homicidios eran desorganización. El fiscal a cargo del caso, que es Daniel, acudió a la fuente que se le dijo que declarara, y la fuente dijo, no voy a declarar, solamente le doy la información. Y hace 10 años, ojo, 10 años, que yo ya no tengo ningún contacto ni con el territorio donde ocurrieron supuestamente o tenía presencia una estructura, no tiene conocimiento de hechos, no tiene conocimiento de modus operandi y ya no pertenece absolutamente a nada distinto que a su labor diaria en otro lado del país. A sabiendas que no declara, a sabiendas que no tiene información, continúa la fiscalía solo y exclusivamente entre el 6 de agosto de 2008 al 5 de marzo de 2010. El 15 de septiembre se presenta el 15 de septiembre de 2022 se presenta el último informe del investigador. Quiero referirme a los informes de los investigadores de la Policía Judicial, de la Policía Nacional o del Cuerpo Técnico de Investigación. Por sí solos, los informes no son prueba. Yo debo acudir ante el juez con pruebas para decirle a esa persona, usted es responsable de este delito y estas son las pruebas. Él manifestó que habían unas personas, identificó unas personas, que la identificación, señores, se debe hacer con relación al delito y no con relación a lo que se me ocurra. Yo no puedo llevarle al juez en una instancia de juicio oral que determinada persona que su voz se escuchó en la interceptación, me parece que se llama Marta Yanet Mancera. Para hacer ese interregno debo tener 3 elementos. Cotejo de voz para que me digan que soy yo. Vinculación en el tiempo real con los hechos que me van a involucrar.
Y un tercero es que ese método pueda determinar que yo cometí el hecho con dolo. Se los voy a explicar. ¿Qué es el dolo? Que todo el mundo dice, pero pruébeme, por favor. El dolo es conocer que estoy cometiendo un homicidio, que voy a disparar, y a pesar de ello, lo quiero. Tengo suficiencia para decir que lo quiero matar. Señores, en Colombia no se puede llevar pruebas a un estrado judicial y a un juez de la República que no sean señalamientos claros, transparentes y objetivos. Si vamos a hacer investigaciones con informes periodísticos, con informes de inteligencia, con informes de fuentes no formales y con informes de investigadores sin pruebas, es un tema que puede generar, y lo va a hacer en los jueces de la República, en absolver. Y ojo, llegar a esa instancia sin absolutamente nada es vulnerar el debido proceso de las personas a las que se les investiga. Quiero ser muy clara en el tema, porque ahora bien, son 200 muertos los que se dejaron de, o que nosotros, señor Fiscal General de la Nación y la suscrita, dejamos ejecutar. Ustedes tienen ahí una línea en corchete que es negra y que está en blanco. Para poder llegar al 2010 necesito una máquina del tiempo para que el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, que para ese momento del 2010 no se encontraba en Colombia, la suscrita, directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación del Departamento del Valle del Cauca, pudiéramos responder por un tema que no es de actualidad. Por eso es importante que cuando hablamos de orden público, debe ser un orden público actual, de lo que hoy vivimos en Colombia. Voy a recapitular en esto. Primero, es falso que existan 200 muertos dentro de la investigación que se adelantó desde 2008 a 2010. La investigación continúa. La Fiscalía debe ser juiciosa en la acción penal para llevar a los infractores de la ley ante los jueces con pruebas, no con informes de investigadores sin respaldo. Podría decir alguien, pero él va a testificar. Claro, pero testifica lo que le conste. Todos los colombianos, siempre que nos recriminan que hemos cometido, sea una infracción social, sea una infracción penal o cualquier otra cosa, pruébeme. El decir pruébeme es, deme las pruebas de lo que lo hice. En este caso, y para cerrar el capítulo, por el interés general del país, la Fiscalía General de la Nación respeta el debido proceso, respeta a las víctimas, respeta la autonomía y la independencia de los fiscales. Ahora, si los 5 fiscales que tuvieron este caso, y si el fiscal actual se viera que han infringido la ley, como lo dice el Código de Procedimiento, el Código Penal, se les iniciará la investigación, pero con hechos concretos, bien sea por un prevaricato, por acción, o fraude, o lo que tengamos que realizar. Señores, el ejercicio de la acción penal es juiciosa en la Fiscalía General de la Nación y con los respetos y la debida diligencia de las investigaciones. Por supuesto, continuaremos con la investigación retrotrayéndonos a los hechos 2008-2010. No se ha cerrado la investigación.
En este último, solamente quiero llamar la atención. La Fiscalía General de la Nación es representante de las víctimas. Víctimas identificadas, no víctimas en general. ¿Quién es una víctima? Sobre quien recae el delito. Y cuando es homicidio, sobre su familia. Sus amigos. Cuando son defensores de derechos, sobre la comunidad en la que se defendían los derechos de esa comunidad. Por supuesto, señores, que siempre estaremos prestos a entregarle y a suministrarle información al gobierno conforme a las reglas constitucionales, legales y siempre en el marco del debido respeto. Terminando esta, que es la principal, me voy a referir al segundo tema, el tema del Clan Golfo. Vamos a ser muy claros en este escenario y lo voy a hacer con el ejercicio legítimo que he tenido yo durante mis 30 años de ejercicio en la función de la Fiscalía General de la Nación. Muchos de ustedes saben que mi formación no fue en Bogotá. Mi formación fue en lo rural. Mi formación de fiscal e investigadora ha sido en los territorios. Y en los territorios donde definitivamente sí se requiere una metodología que podamos nosotros responderle, obviamente, a los colombianos. La diapositiva que me salté, que me retrotraigo, no en el tiempo, sino en el espacio, tiene que ver, siguiente, con los chats. Ustedes escucharon y vieron en la publicación que colocaron unos chats donde decía, mataron a fulano, mataron a sutano, salió un panfleto, salió la amenaza, salió la extorsión. Me voy a referir solamente a los homicidios, que son tangibles. 21 víctimas reportaron. ¿Quién reportó? El investigador, que durante 2008-2010 escuchó las interceptaciones, que no hizo actividades investigativas y que dejamos 10 años largos sin hacer absolutamente nada, que estos homicidios eran de 2008. No, sucedieron en el 2021, en el 2020. Y sobre eso les traigo el censo. Primero, fueron 21 víctimas, de las cuales 18 en el Magdalena y 3 en Antioquia. ¿Esto qué quiere decir? Que de estas víctimas logramos resolver 12 víctimas de homicidio. Y perdóneme, solamente un colectivo tiene que ver con una organización criminal. Los demás tienen que ver con situaciones del territorio, pero que no hay una estructura atrás. Con esto queremos ser claros, que las investigaciones en esta fiscalía, con el liderazgo del fiscal general Francisco Barbosa, podemos darle resultados a los colombianos con metodologías distintas, que van desde lo rural a lo urbano y desde abajo hacia arriba de las estructuras criminales. Y esto sí que tiene una revolución en Colombia, porque hoy les puedo decir que en este evento concreto tenemos el 57% resuelto de lo que el investigador le mandó a Daniel en sus chats, de hechos de esta temporalidad, que la fuente dijo que nada tenían que ver con la organización y que él no tenía conocimiento. Entonces nos dejaron otra vez en punto a que los hechos por investigar son hechos ocurridos en 2008-2010, donde ni el fiscal general de la Nación estaba en Colombia, doctor Francisco Barbosa, y la suscrita era directora del Cuerpo Técnico de Investigación. Cerremos ese capítulo ahora sí. Siguiente. Ahora, para poder hablar de Clan Golfo, yo me tengo que referir primero
a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y me van a decir por qué. Porque muchos han dicho que el Clan Golfo es sucesor de las autodefensas. Entonces vamos a mirar cuál ha sido la respuesta del fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, en materia de avance de la ley 975, que es la de sometimiento de la autodefensa. Empecemos. Nosotros recibimos 56.401 hechos para formular imputación o formulaciones de imputación. Esta administración, de la mano con el doctor Salomón y por supuesto con los lineamientos de un direccionamiento del señor fiscal general Francisco Barbosa, logramos 75.896 hechos para atribuirles a las autodefensas. Y nos concentramos en los delitos priorizados, transversales, en justicia transicional y en la ordinaria. Primera, en homicidios, 33.223 homicidios atribuidos. Desplazamiento forzado, 32.440. Información que semanalmente le enviamos al presidente para decirle que en la garantía de no repetición tenemos que focalizar los esfuerzos para bajar los números de homicidios capturando a los infractores con orden de captura. Desaparición forzada, 10.161. Esto quiere decir que en 3 años y medio la voluntad de fiscales, investigadores, de un fiscal general y de una vicefiscal es que en Colombia tengamos la verdad. La verdad no solamente en papel, la verdad en atribución efectiva y eficaz para las víctimas. Porque esas víctimas tienen un territorio, tienen una comunidad y tienen una familia. Siguiente. Somos representantes de las víctimas. Y muchos dicen, ¿y cómo se traduce? En esta diapositiva. Cuando uno es representante de víctimas, tiene que tener la garantía también de cumplir cuáles son los recursos que hay para poder reparar a las víctimas del conflicto armado generado con las autodefensas. Y aquí lo tenemos. Recibimos solamente 510.000 millones de pesos. Esta administración, en 3 años y medio, ha conseguido 845.000 millones de pesos, que hemos sumado y hemos entregado más de 1 billón de pesos. Eso es voluntad. Pero no solamente de nuestro fiscal general de la Nación, de todo un equipo que respaldamos el direccionamiento estratégico. Siguiente. Ahora, en muchos escenarios, y lo voy a decir en este momento, muchos de ustedes saben que yo fui la primera directora de la unidad especial escogida por un comité que estaba con 5 personas, 3 internacionales y 2 nacionales. En esa terna fui escogida por el fiscal general para dirigir las investigaciones de los homicidios de defensores y reincorporados. Uno de los tantos temas en las mesas de las víctimas fue: ¿y qué pasa con los auxiliadores de la SAUCE? Que no se ha hecho absolutamente nada en Colombia. Hoy, con todo el orgullo, de la mano del fiscal, de la mano de Salomón y del equipo, podemos decir en qué vamos. Los terceros también hemos nosotros adelantado investigaciones y tenemos 98 resoluciones y hemos acusado a miembros de la DROM, financiación de empresarios bananeros, bloque bananero, cárcel nacional modelo directivo de la cárcel cuando hubo las masacres, financiación de empresarios azucareros, homicidio de servidores del CTI en el parqueadero La Padilla, caso de Curvarado en el desplazamiento forzado, financiación bloque suroeste antioqueño, Jorge 40 los mellizos, financiación que tiene que ver con el bloque de Centauros.
Los terceros también se están tocando en la Fiscalía General de la Nación en justicia transicional. Ahora, quienes hablan de los herederos que son Clan Golfo en esta fiscalía y con el fiscal general Francisco Barbosa, no estamos conectando con ninguna organización, porque nuestra función constitucional es resolver casos y atacar las estructuras criminales judicialmente con órdenes de captura. Se los vamos a demostrar. Siguiente. Lucha transversal contra las organizaciones criminales, dice el direccionamiento. Y para el Clan Golfo se creó una metodología. Proyectos de las muertes de defensores de derechos humanos, los homicidios colectivos, los microproyectos de homicidios rurales y las finanzas contra el Clan Golfo. En esta administración hemos adelantado 260 casos o investigaciones, de las cuales 135 son estructurales. Siguiente. Estos son los resultados. 200 investigaciones que se sostienen todavía dentro de la Fiscalía General de la Nación con intervención de celulares, con verificación en el territorio y con atribución de los homicidios propios de cada estructura. Hemos capturado 2.272. Muchos dirían, ¿pero se van a basar en las capturas? No, las capturas relevantes para la Fiscalía son los cabecillas. 369 cabecillas capturados. Personas condenadas 633, de las cuales 60 cabecillas. ¿Para qué sirve la captura de los cabecillas? Para la atribución por línea de mando y con suficiencia probatoria, que ellos saben que pertenecen a una estructura y que ordenan la ejecución de homicidios en los territorios, para atribuirle los homicidios de la comunidad donde ellos hacen presencia. Por eso es importante. Por eso, siempre que hablamos de capturas, lo estamos pensando sobre evitar más muertes de quien tiene el liderazgo de las estructuras, que son los que ordenan los homicidios por diversas situaciones. Por eso el señor fiscal general de la Nación y la suscrita hemos dicho, queremos la política pública que concentre prevención en lo rural, prevención en poder tener una estrategia para capturar cabecillas. Obviamente que ya hemos visto en estos últimos días, por esa relación de suministro de información del 251, numeral sexto, que hemos venido con las autoridades militares capturando personas. En finanzas, 3.637 bienes entregados a la SAE para la reparación y también para que se haga un ejercicio legítimo de fortalecer las actividades investigativas. Siguiente. Las órdenes de captura que nosotros tenemos son 460 con relación al Clan Golfo, que están pendientes, 141 cabecillas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que se capturen los cabecillas. Los principales están en esa diapositiva, que son de los que obviamente se denominan los más buscados. Siguiente. Defensores. Nosotros somos defensores de derechos humanos y en esa defensa seguimos trabajando en resolver casos a los defensores. En esa medida tenemos el 59.20% de casos resueltos. De los 799, dirán que es una cifra alta, pero nosotros sumamos lo de Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 2021, más lo de Defensoría. Pero hemos hecho el ejercicio. ¿Cuántos de esas víctimas son de atribución de organizaciones? 45 del Clan, 145 de las disidencias, llamadas GAOR. Siguiente. De reincorporados. Quienes firmaron la paz para la Fiscalía General de la Nación es un punto de partida para acceso efectivo de la justicia ordinaria.
Por eso nosotros tenemos el censo de victimización de los firmantes. De los firmantes llevamos 57.9% de casos resueltos. Del Clan Golfo son 21 casos que ellos han sido los que han ordenado la muerte de los reincorporados. Siguiente. Colectivos. Me voy a detener en los colectivos, porque efectivamente es lo que denomina comúnmente todo el mundo, está subiendo las masacres en Colombia. Y la respuesta es sí. Llevamos un 65% en colectivos superior a la del año pasado. Y este llamado es porque las masacres son de 4 o más personas. Siempre nuestro llamado de atención es cualquier persona que muera violentamente en el territorio colombiano no debería ser posible si nosotros podemos unir esfuerzos entre todas las instituciones que tenemos esta función. La captura es una de ellas. De esto tenemos que el 65.2% subió a la fecha. Teníamos 92 víctimas el año pasado y hoy estamos con 152 víctimas en masacres. Siguiente. En lo que va corrido, pues obviamente tenemos 1.053 víctimas, de las cuales llevamos el 80% de casos resueltos. Del Clan Golfo tenemos 45 casos. Y esto hace que nosotros podamos decir que en lo que tiene que ver con el Clan Golfo, ellos deben responder, por supuesto, por 165 víctimas en masacres. Siguiente. Ahora, ¿para qué sirve la captura de los cabecillas de las estructuras criminales? Fue una apuesta del doctor Francisco Barbosa desde su llegada, con la suma, por supuesto, de todos nosotros en la construcción de microproyectos. Los primeros 3 están capturados y a ellos hoy se les está atribuyendo a uno 15 víctimas, a otro 25, a otro 19. Eso es la efectividad de la acción penal. Es que a los cabecillas responsables del liderazgo de la estructura, del mando y de las órdenes de dar muerte en Colombia, a las personas que se encuentran en su territorio cuando no están con los objetivos de su estructura, es lo que exigen las víctimas que atribuyamos homicidios. Por supuesto lo estamos haciendo. Por eso es que hemos insistido. La captura es fundamental para la atribución de los homicidios para un punto que se llama responderle a las víctimas frente al delito más doloroso, el homicidio. Siguiente. No solamente hemos atacado judicialmente las estructuras y principalmente a los cabecillas, sino también hemos afectado sus finanzas. Y en finanzas, pues obviamente tenemos más de 190.000 millones de pesos atribuidos por los delitos de lavado de activos en enriquecimiento ilícito. La Dirección Especializada de Extinción de Dominio, pues obviamente que ha venido trabajando en que se materialicen las medidas cautelares, por supuesto, de lo que tiene que ver con los bienes que van aumentando la riqueza de las estructuras criminales. En este caso, del Clan Golfo, llevamos 3.667 bienes en extinción de dominios y entregados a la SAE. Siguiente. Recapitulación. ¿Por qué el señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco, por qué la suscrita, vicefiscal? Hemos insistido en las capturas por la metodología que les acabo de insistir. En Colombia tenemos que resolver los homicidios. Es el delito priorizado. Por eso decimos, aún faltan 3.237
capturas por homicidio doloso, de las cuales 417 son de quienes han matado defensores de derechos humanos. Y los colectivos 126, que es en lo que hoy hemos aumentado en las zonas donde, por supuesto, hay presencia de estructuras criminales como las disidencias y como el Clan Golfo. Siguiente. ¿Qué tanto hemos hecho para contribuir con la paz total? Por supuesto que también. Si ustedes ven el conglomerado de lo que hemos venido insistiendo de resultados, con un caso de 2008-2010, del cual continúa, en la que no hay 200 homicidios, pero en lo que nos corresponde en la actualidad de cómo estamos investigando el homicidio, podemos decir con toda la tranquilidad que nuestro compromiso con la paz total, tanto del fiscal como de toda nuestra fiscalía, es total, y perdonen la redundancia. En el tema de el ELN y las disidencias, ustedes lo han visto, de manera rápida y de manera coordinada, se suspenden las órdenes de capturas solicitadas por el presidente de la República en sus distintas resoluciones. Con relación a las estructuras que no tienen connotación política para la negociación, la Fiscalía General de la Nación ha insistido, se necesita un marco jurídico que es la ley de sometimiento. Por eso, la Fiscalía no suspendió las órdenes de captura solicitadas por el presidente, tanto fue solicitadas en la resolución del 11 de enero de 2023 y fuimos enfáticos en decir que no, porque no hay un marco jurídico de ese sometimiento. Y si me dijeran que a esas personas las van a capturar, hoy estamos preparados para la atribución de 101 investigaciones en el caso del Clan Golfo, y en el caso de los Pachencas tenemos 142 investigaciones que dan cuenta de los hechos de estas personas como cabecillas, con la identificación de homicidios, que es en uno de los puntos más delicados en los que nos encontramos, porque la Fiscalía le debe dar la verdad a las víctimas, judicializar responsablemente al quien cometió los hechos y contribuir a la reparación. En conclusión, siguiente, tenemos falso que existan 200 víctimas en la investigación de 2008-2010 y menos que vayan a decir que esa información se puede retrotraer para los homicidios de los cuales el investigador se lo suministró a Daniel Hernández. Esos homicidios han sido priorizados y hoy contamos con el 57% de su esclarecimiento. 2. Que en temas de autodefensas hemos sido los pioneros de lograr atribución de más homicidios, desplazamientos, desapariciones y torturas a las autodefensas. Que los sucesores también les hemos dado resultados, indicándole que hemos cambiado la metodología en Colombia, y esto porque el direccionamiento del fiscal general de la Nación así lo dispuso. Y hoy le podemos entregar a los colombianos una forma distinta y mirada de la investigación. 3. En la Fiscalía General de la Nación no se lleva a ninguna persona frente a un juez para que la condene con informes de medios de comunicación o periodísticos. 2. Con fuentes no formales. 3. Con informes de inteligencia. Y 4. Con informes de investigadores que no los respalden con prueba. El simple testimonio del investigador no es suficiente.
Recuerden, los investigadores no son testigos de hechos. Los investigadores demuestran los hechos, que es distinto. Por supuesto que esto que hoy quisimos hacerle en recapitulación de la Fiscalía General de la Nación no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un direccionamiento estratégico vinculado con la realidad de los territorios. Y esa realidad de los territorios la conoce el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, y por supuesto de la suscrita con relación a que hemos caminado Colombia desde lo rural, no desde lo urbano. Por supuesto que, señores periodistas, estamos prestos a cualquier pregunta. Y espero que esta información pueda dejar dos lecturas. La primera, que la Fiscalía General de la Nación no encubre ninguna estructura criminal, porque es con pruebas que hemos dicho cómo estamos trabajando el Clan Golfo. Y dos, los hechos de la investigación son hechos de 2008-2010 y no tenemos una máquina del tiempo para retrotraer esta metodología del Fiscal General de la Nación y de la suscrita para la época de 2008-2010. Por supuesto que siempre estaremos prestos a suministrar toda la información al gobierno por los canales institucionales y con lo que nos ordenó la Corte Constitucional. El imperio de la ley siempre lo vamos a aplicar en la Fiscalía